Saludos, gente linda que ama la lengua y la cultura de Rusia. Mi nombre es Joel y yo soy rusófilo. El día de hoy quiero invitarte a una charla en la que vamos a platicar acerca de este tema, conociendo la lengua rusa y a rusófilo. Básicamente, el objetivo de esta charla es que me presente contigo, te cuente quién soy yo, cómo fue que aprender ruso ha cambiado mi vida y quiero contarte acerca de las generalidades de la lengua rusa, así como compartir contigo mi visión de lo que es un curso adecuado, diseñado específicamente para hispanohablantes por hispanohablantes que dominan la lengua rusa. Vamos. Entonces, primer punto, déjame que me presente. Yo soy Joel Ibarra, soy el fundador del proyecto Rusófilo. Es un proyecto que ya tiene más de una década. Yo soy psicólogo por formación y también historiador. Tengo un diplomado como educador en el área de salud sexual. Durante 10 años me dediqué a dar cursos, tanto a nivel empresarial como en el campo específico de la salud sexual y reproductiva. Trabajé un tiempo como corrector de textos para la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié ambas carreras, la de psicólogo y la de historiador, y también en la UNAM fue donde estudié la lengua rusa. Estuve 2 años y medio tomando cursos de lunes a viernes, hora y media, durante 2 años y medio. Fue una experiencia muy enriquecedora y, bueno, que me cambió la vida en muchos sentidos. Ahora te platico. Actualmente trabajo como evaluador de motores de búsqueda para una gran compañía internacional que tiene sedes en muchos países del mundo y, entre otras cosas, bueno, trabajo con idiomas. Como corrector de textos soy especialista en español, pero también utilizo mucho el inglés y en algún tiempo estuve trabajando en el equipo de ruso de esta compañía, básicamente evaluando contenidos originales en ruso, de lo que puede uno encontrar en internet en el territorio de Rusia específicamente. Soy, como te decía, la persona que fundó el proyecto Rusófilo, un proyecto encaminado fundamentalmente o inicialmente a compartir materiales para seguir estudiando la lengua rusa y para seguir profundizando en el conocimiento de la cultura y la lengua, y el fundador del proyecto Rusófilo Verbos, un proyecto que está publicado en internet y que tiene como objetivo recopilar 10.000 pares verbales de verbos rusos y, bueno, darlos a conocer a los estudiosos. Luego platicamos un poco más de eso. ¿Cómo cambió el ruso mi vida? Bueno, de hecho, podríamos decir que a través del estudio del ruso fui adquiriendo las herramientas lingüísticas que me permitieron profundizar tanto en el ruso como en el inglés como en el español, y fue así como llegué al puesto de corrector de textos, y del puesto de corrector de textos fue como salté a trabajar como Search Engine Evaluator, evaluador de motores de búsqueda en una gran compañía que tiene sede en muchas partes del mundo, tiene sede en todos los continentes, ¿no? Y bueno, pues yo trabajo con ellos. Vamos a hablar después un poquito acerca del proyecto específico de Rusófilo y a qué te quiero invitar, pero de momento me gustaría, si eres una persona interesada en conocer acerca de la lengua y la cultura de Rusia, pues platicarte un poco acerca específicamente de la lengua. En este momento, sus características más generales, más representativas, todos los cursos para interesados en la lengua rusa que están creados por personas que no son nativas rusas, siempre comienzan con estas características generales. Aquí, mira, tengo un mapita que nos permite ver el mapa de la Federación de Rusia actual, con sus divisiones políticas, sus regiones, sus repúblicas. En otra ocasión hablaremos más profundamente de esto, pero lo que me interesa en este momento resaltar es que Rusia, como seguramente sabes, es el país más grande en términos territoriales actualmente en el mundo. Tiene 9 usos horarios.
En fin, entonces puedes imaginarte la magnitud. En México tenemos 2, en Estados Unidos tienen 4, según recuerdo. Entonces, bueno, esto te da una idea de la magnitud del territorio. Rusia, sin embargo, a pesar de ser tan grande, tiene una población relativamente pequeña, 146 millones de hablantes nativos. Depende de quién le preguntes, algunos dirán que 143, algunos que 144, algunos que 146. Me parece que 146 millones podríamos darlo como el dato más actual. Aparte de eso, hay 130 millones de personas que tienen al ruso como lengua secundaria. No son hablantes nativos, pero la hablan como segunda lengua, y esto convierte en conjunto al ruso como la sexta lengua global más hablada. Como seguramente sabes, primero está el chino, en segundo lugar el español, en tercer lugar está el inglés y después algunas otras, y en sexto lugar queda el ruso. Sin embargo, es la segunda lengua más utilizada en Internet. Y este dato es poco conocido, pero es la lengua más utilizada en artículos especializados en las áreas de la química, las matemáticas y la física. Entonces, bueno, si de alguna de estas áreas del conocimiento es de tu interés, seguramente también te interesará hablar la lengua rusa. Ahora bien, entre sus características, el ruso tiene un alfabeto que es distinto al que utilizamos en español. El alfabeto ruso moderno o alfabeto ruso contemporáneo es diferente al que nosotros conocemos. Aquí en la parte superior de esta diapositiva tengo escrito Cantinflas en caracteres del alfabeto ruso, y aquí lo tenemos también en sus caracteres en el español como lo conocemos. Esto es para que te vayas familiarizando con el alfabeto. El ruso, a diferencia del español, tiene más signos, tiene 33 signos, de los cuales 31 son letras y 2 no tienen sonido, pero son modificadores de los sonidos de las letras con las que aparecen. Luego lo hablaremos en profundidad, pero bueno, son en realidad 31 letras y 2 modificadores. Nosotros en español tenemos 5 vocales, los rusos tienen 11, así es, de las cuales 7 son vocales simples y 4 son vocales compuestas. Aquí en la parte de abajo, donde dice alfabeto ruso moderno, yo tengo separado por colores los caracteres que compondrían los vocales simples, son las rojitas. Las vocales compuestas son las que están en amarillo. Luego tenemos en negro las consonantes, y en azul están estos modificadores que te digo, el signo duro y signo blando, modifican el sonido de las letras que tienen precedentes, ¿no? Luego vamos a hablar un poco más acerca de todo esto. Este es solamente para que conozcas el alfabeto ruso moderno. Ojo, muchas personas, incluso rusos, a veces se refieren a este alfabeto como cirílico. Eso no es correcto. Digamos que el alfabeto ruso, como lo conocemos ahora, tiene como base algunos elementos del alfabeto cirílico, pero no es el alfabeto cirílico. Y este es el alfabeto ruso moderno. Su última letra que se le incorporó, la vocal compuesta yo, data de principios del siglo XX. El alfabeto cirílico es del siglo XI, si recuerdo bien. Entonces, hay mucha diferencia entre esos dos alfabetos, y sería como decir que el alfabeto español actual es el griego antiguo. Es un poco excesivo. Entonces, bueno, para cualquier cuestión tú puedes con toda confianza referirte a como el alfabeto ruso,
y no vas a tener problemas. Si dices alfabeto cirílico, bueno, algunas personas muy puristas como yo te vamos a decir, no, espérate, el alfabeto cirílico ni siquiera usa estos signos, utiliza otros. Entonces, bueno, solo tómalo en cuenta, es una corrección que para mí es importante, porque los historiadores además nos gusta mucho la precisión, y la precisión en este caso me parece muy pertinente. Este es el alfabeto ruso moderno. ¿Va que va? Ahora, ya vimos que el alfabeto ruso tiene 33 signos, pero no se corresponde exactamente a la cantidad de sonidos que tiene el ruso. Al igual que el español, el ruso tiene más sonidos o más posibles sonidos que los que simplemente están representados en los caracteres. Te pongo un ejemplo concreto. Aquí tengo la palabra Roma y la palabra pera. Las dos son en español y las dos usan R, pero el valor fonético de la R en Roma es diferente del valor fonético de la R en pera. R, si quieres, ¿no? Esto mismo pasa con el ruso. Muchos, no todos, pero muchos de sus vocales y consonantes tienen al menos dos valores fonéticos. Entonces, esto es para que lo tomes en cuenta. Digo, tampoco es como para asustarse. Es un fenómeno normal de varias lenguas, incluido el español, que hay varios sonidos asociados a una misma letra, ¿no? Como generalidad adicional, debo decirte que el alfabeto ruso, siempre que lo escribas a mano, va en cursiva. La cursiva es un elemento central de la educación rusa y de la cultura, por lo tanto. Entonces, si ya vimos el alfabeto en letra de molde en la parte de atrás, aquí a la derecha te lo tengo en letra cursiva. Nosotros en nuestro curso le damos mucho énfasis a la caligrafía rusa, como lo harían los rusos. Para nosotros es básico, porque pues, luego hay gente que maneja muy bien y puede leer muy bien el molde, pero cuando se enfrenta con un texto escrito a mano, adiós, ¿no? O bueno, incluso en algunos libros, etcétera, aparece de repente la letra cursiva impresa y no lo puedes leer. Entonces, bueno, vamos a ponerle nosotros énfasis a este aspecto. Aquí puedes ver el azbuka, que azbuka significa alfabeto en ruso. Y aquí te puse una notita para que no se me olvidara mencionarte que cuando escribes a mano en cursiva, utilizas una cosa llamada línea ayudante. Es una rayita que une unas letras con otras para que escribas muy rápido. Igual hacemos en español, pero a esta sí tiene nombre, se llama línea ayudante. Es una línea que va de la parte inferior de la letra a la parte media de la siguiente letra. Generalmente, aquí vemos una excepción, pero generalmente es así. Hace rato que vimos los caracteres del alfabeto en letra de molde, seguramente notaste que algunos caracteres se parecen a los que usamos en español. Aquí, por ejemplo, los rusos tienen, al igual que nosotros, dos letras B, pero ellos sí hacen la diferencia fonética entre una B, que aquí en español le llamamos labial, y otra V, que en español llamamos labiodental. Como la V labiodental prácticamente ya no se usa en español, es prácticamente arcaica, pues nosotros ya no tenemos consideración hacia ella, pero en ruso sí todavía se hace la diferencia. Tenemos esta que para nosotros sería una B, para ellos sería una V labiodental. Y acá abajo una B, como nosotros, bueno, la B como nosotros la conocemos, tiene este carácter en ruso. Y bueno, solo te lo comento porque nosotros también vamos a hacer sesiones que incluyen mucha fonética del ruso, incluyendo la diferencia entre la B y la V. Ya verás. Vamos a la siguiente.
diapositiva. Чуть-чуть больше, que significa un poquito más. El ruso tiene varias consonantes y varias vocales que son parecidas a las que tenemos en español y otras no. Pero para empezar a conocer el ruso, puedo decirte que la M es muy parecida a nuestra M, que la D rusa se parece mucho a la D en español, que la T rusa se parece mucho a nuestra T, hay una N que se parece a nuestra N, una B, como ya la vimos hace rato, una B como nuestra B, y una letra S que suena parecida a nuestra S española. Y vocales parecidas, la A, la O, esta que a nosotros nos parece una Y, para ellos es la U, y acá tenemos la E. Nuestra E normal para ellos se representa con este signo. Tus primeras palabras en ruso. Bueno, si es que eres principiante de cero, aquí tenemos dom, dom, que significa casa. Tenemos most, most, que significa puente. On, que significa el. Vot, que significa he aquí o esto es. Da, que significa sí. Tam, que significa allá. Y tut, que significa aquí. ¿Qué te parece? ¿Ya estás leyendo en ruso? Bueno, vamos a nuestra siguiente diapositiva. A isho. Un poquito más también. A isho. Todavía. Un poco más. El ruso se caracteriza porque no utiliza artículos. No utiliza un equivalente a la, lo, le, él o ella. Tampoco utiliza generalmente en presente el verbo estar. Que no se les plasme no significa exactamente que no estén allí, sino que se prefiguran, se dan por entendidos, se sobreentiende que ahí están. Es importante que te lo mencione porque alguna vez podemos encontrarnos con una frase como esta. Dom, tut. Ya vimos atrás que dom es casa y que tut es aquí. Podríamos traducirlo como literal, como casa aquí, pero eso sería una traducción muy inapropiada. Tendríamos que poner lo que está prefigurado pero no plasmado en el ruso original. La casa está aquí. La casa está aquí. Dom tut, aunque no esté el artículo y no esté el verbo estar, al momento de traducirlo sí tenemos que ponerlo, porque si no la frase es muy burda, es muy difícil comprenderla en español. Bueno, el ruso tiene 3 géneros. En español tenemos 2, tenemos masculino y femenino, y el ruso añade un género adicional, que es el género neutro. Sobre todos estos temas nos referimos en los cursos de ruso elemental, que pertenecen también a pues, lo más básico de la gramática del ruso. Así que bueno, de momento no te preocupes, es una característica general y es para que vayas conociendo a qué te enfrentas cuando te enfrentas al ruso. Pero de momento no lo vamos a profundizar, es solo una mención. Además de esto, el sistema verbal del ruso es particularmente simple. Vamos a compararlo. El español tiene 18 tiempos verbales y el ruso solo tiene 3. Así es, solo tiene pasado, presente y futuro. En lo que sí se diferencia respecto de otros idiomas es que tiene 2 modalidades que sirven para describir la forma en que la acción se está llevando a cabo. A estas modalidades específicas de cada acción se les llama aspecto verbal. Entonces, cada verbo, cada acción a ejecutar tiene estos 2 aspectos verbales.
Ahorita no vamos a profundizar en ello, también es solamente una mención, pero bueno, compáralo con el español con sus 18 tiempos. El sistema verbal ruso solo tiene 3 y eso simplifica mucho las cosas, ¿no? Ahora, por otro lado, Pachti, Sakonchili, ya casi acabamos. El ruso es un idioma prefijador y sufijador. Esto significa que a una palabra se le pueden añadir partículas al inicio, al final, o a veces al inicio y al final, para modificar lo que estamos dando a conocer. Un ejemplo en español, el prefijo super, por ejemplo, en la palabra superbello o superbella. Cuando ponemos este prefijo super y lo añadimos a otra palabra, como bello, estamos modificando el contenido de la palabra central. Esto pasa también en ruso. En español este es un fenómeno no muy ampliamente utilizado, pero en ruso sí. En ruso no es un idioma prefijador y sufijador al 100%, pero sí utiliza mucho este recurso para modificar los contenidos y hacer más precisas las imágenes mentales que está transmitiendo. Esto es particularmente observable en el caso de los verbos. Los verbos sí utilizan muchos prefijos y sufijos para transmitir una idea de manera muy precisa. Luego lo veremos, no hay necesidad de que ahorita lo profundicemos, es solamente una de sus características generales del idioma ruso. Además de eso, el ruso no tiene acento gráfico y el acento es móvil. Particularmente cuando los estudiantes están iniciando, podemos utilizar diferentes recursos para indicarles dónde cae el acento. ¿Por qué? En español tendemos mucho a poner el acento en la última o en la penúltima sílaba de una palabra. Y en ruso esto no es así. El acento puede caer en cualquiera de las sílabas de la palabra, independientemente de su longitud. Esto de repente a nosotros nos cuesta trabajo porque sí, me consta, tendemos a poner el acento en la última o en la penúltima y a veces no nos funciona. Pero bueno, cuando se inicia siempre hay recursos que nos ayudan a identificar dónde va el acento. Con la práctica uno domina el sistema. No siempre es sencillo al inicio, pero te lo aseguro, con la práctica lo llega uno a dominar y no debe haber más, ¿no? Y bueno, el ruso también tiene la característica de que se le reconocen 6 casos gramaticales. ¿Qué son los casos gramaticales? Los casos gramaticales son las maneras como un lenguaje, cualquier lenguaje, se las arregla para indicar o para responder a ciertas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Con qué? ¿Con quién? Estas son las clases de preguntas que cualquier idioma tiene que responder. Es como la parte central de la gramática de cualquier idioma. El ruso tiene 6 casos o 6 modos generales en los que responde a estas preguntas. El español también los tiene. La diferencia es un poco de terminología porque cuando hablamos de casos y de nominativo, preposicional, genitivo, acusativo, instrumental y dativo, cuando nosotros vemos estas cosas en la escuela, a nosotros nos las enseñan como objeto directo, objeto indirecto, complementos, pero básicamente estamos hablando de los mismos fenómenos lingüísticos. Así que en ese sentido, conforme uno se va metiendo en la nomenclatura correspondiente, la va dominando, la va entendiendo y todo va cobrando sentido. Pero bueno, de momento es importante que yo te mencione que el ruso tiene estos 6 casos. Por comparación, por ejemplo, el inglés tiene un caso gramatical, ¿no? El de la posesión, ¿no? Este apóstrofe con una S para indicar que algo es de alguien. Bueno, ese es un caso gramatical y en el ruso tenemos 6. El nominativo sin duda es el más fácil porque es el caso con el que nombramos los sustantivos y los adjetivos. Entonces, es siempre el primer caso que vemos porque es el más sencillo en cualquier curso de ruso y bueno, con ese también nosotros vamos a empezar y con los demás pues no tengas miedo porque
no nos van a dar ningún problema, ya entendiendo que todas las lenguas tienen gramática, todas las lenguas dependen de la gramática para responder a estas preguntas de carácter práctico, y una vez que uno entiende el sistema, todo es muy sencillo, te lo prometo. Bueno, hasta aquí con las características generales, muy generales de la lengua rusa, que me parece que todos los cursos de lengua rusa, como decíamos hace rato, que no son hechos por rusos, siempre empiezan con estas características generales. Pero déjame te platico un poco acerca de nuestro proyecto de manera concreta. Ya te decía yo que tengo como 16 años dedicándome a la lengua rusa y a sus fenómenos, y lo hago pues porque para mí el ruso forma parte de mi cotidiana existencia. Entonces, he diseñado un curso a partir de un montón de materiales y de un montón de colaboraciones de un montón de gente de diversas partes del mundo. Algunos son profesores de lengua rusa, algunos son entusiastas de la lengua rusa, algunos son rusos de origen, algunos son rusos étnicos que no viven en Rusia, y algunos son personas que aprendieron ruso en Rusia, y algunos son personas que aprendieron ruso en sus diferentes países. Si quisiera nombrarte a todas las personas que han colaborado de manera directa o indirecta en esta elaboración de este curso, la verdad es que tardaría, yo creo que algunas horas. En fin, pero a lo largo de estos 16 años he estado pensando cómo hacer un curso lo más funcional posible y que tome en cuenta todos los aspectos de la lengua que deben ser considerados para que el curso sea completo. El curso que yo diseñé es semidirigido. Tenemos una sesión que dura de 1 hora a 2 horas, a veces un poquito más, 2 horas y media. Está hecho a base de módulos independientes. Cada módulo está conformado por un video, y cuando corresponde tiene sus materiales de apoyo para cada sesión y para cada módulo en su caso. Algunos de estos materiales hay que imprimirlos, algunos otros hay que visitar un enlace, etcétera, dependiendo. Y fíjate que la primera sesión es gratis, para que tú puedas conocer exactamente qué te estoy ofreciendo y cómo está armado el curso. Ahorita te voy a hablar un poco más acerca de cada módulo. Y si bien la primera sesión es gratis, las siguientes sí tienen costo. Las sesiones se pueden adquirir por separado o las puedes adquirir por paquete. Y también tenemos planeado dar algunos descuentos y promociones para estudiantes. Todo esto, las cuestiones que tienen que ver con los costos por clase, por paquete y descuentos, lo vas a encontrar publicado en nuestra página soyrusófilo.wordpress.com en la sección de cursos y paquetes. Pero bueno, vamos entonces con lo que sigue. Te digo que cada sesión dura de 1:30 a 2 horas y media, más o menos. Mis ejes de aprendizaje basados en mi experiencia se basan en lo siguiente. La gramática siempre es un elemento central, porque la gramática es el elemento central de cualquier lengua. Lo sabemos los que hablamos español, lo saben los que hablan ruso. La gramática es lo primero que estudian los chicos en las escuelas rusas, y pues también es lo que nosotros vamos a estudiar. Sin embargo, no se trata de hacer una sesión con una gramática imposible o súper compleja, tampoco. Yo he visto cursos de ruso que son muy elevados y cuesta mucho trabajo la comprensión. No se trata de eso. Se trata de hacer una gramática accesible a los hispanohablantes, porque pues bueno, yo soy hispanohablante, yo ya cursé ruso y ya de repente sé cuáles son los problemas en cuanto a gramática. Pero si bien es el elemento central, y de ello vamos a desprender hacia todos los otros elementos, no podemos descuidar la parte de escuchar, la parte de leer, que son como las actividades receptivas de la lengua, y las actividades productivas, aprender a hablar y aprender a escribir. Esto es como el núcleo central del curso que yo propongo.
y dentro de los diferentes módulos que vamos a encontrar está el módulo de fonética, el módulo de conversación, el módulo de traducción en ambos sentidos, del ruso a español y del español al ruso, el módulo de caligrafía, el módulo de dictado. El dictado es también una actividad central en la educación rusa. Tan es así que hoy día hay el concurso internacional de dictado en ruso que se hace año con año y donde pueden participar tanto hablantes nativos como hablantes no nativos o estudiantes. Es un concurso internacional. Imagínate qué tan importante es el dictado en la cultura rusa. Es como el spelling en inglés. Es un elemento central. Y entonces nosotros también vamos a trabajar mucho con el dictado. Algunos de estos módulos, por ejemplo, conversación, dictado, los vamos adquiriendo no en la primera sesión, pero en la primera fase, la fase elemental del curso. Y se sigue de ahí en adelante porque es lo que te permite el dominio de un montón de tareas de la lengua, ¿no? Además de eso, bueno, por supuesto, desde el día 1 estamos viendo vocabulario, desde el día 1 estamos viendo dicción, porque el ruso tiene sonidos y tiene combinaciones de sonidos que nos son ajenos, nos resultan ajenos. Entonces hay que dominarlos y desde la sesión 1, eso sí, vamos a tener dicción, trabalenguas. Y como parte complementaria tenemos música, tenemos películas, tenemos poesía, etc., ¿no? No son cosas menores, son cosas que te permiten ir conociendo la cultura, cómo se vive con el día y aquellos aspectos que son referencia de la cultura, ¿no? De películas clásicas, por ejemplo. Pero también me interesa mucho que estés sumergido en la cultura actual. No nada más ver películas clásicas de los 50, 60 o 70, sino también lo de hoy, ¿no? Esto yo le pongo también mucho acento. La estructura de las sesiones: cada sesión tiene módulos independientes, como te decíamos, cada módulo dura entre 20 y 30 minutos de video, así como lo estamos haciendo ahorita, y el total por sesión es de 1 hora y media a 2 horas, a veces un poquito más, 2 horas y media. Cada módulo tiene sus actividades y ejercicios complementarios, porque de hecho, siendo un curso semidirigido, la idea es que tú lleves a cabo, en el momento que decidas, las actividades y ejercicios, pero la idea es que lo puedas hacer a lo largo de la semana para que tengas actividad durante los 7 días de la semana. Eso sí es muy importante. Aunque sean 15 minutos, tienes que dedicarle tiempo todos los días de la semana, los 7 días de la semana. Particularmente cuando estamos iniciando, es muy importante. Y cada actividad adicional está pensada para realizarse entre media hora y 1 hora. A algunas personas nos toma un poquito más y algunas un poquito menos, pero media hora al día me parece muy razonable para iniciarse en el dominio de un idioma. Si tienes dudas o preguntas acerca de todo lo que hemos estado platicando, o cuáles son las características generales del curso, los precios, etcétera, o quieres mandarme un correo, por favor, visita nuestra página soyrusofilo.wordpress.com. Ahí están todos nuestros datos de contacto. También te dejo algunos enlaces aquí en el pie del video para que estés en contacto con nosotros, y yo espero verte pronto, de inmediato, tomando tu sesión gratis para que veas de qué se trata y por qué. Te puedo asegurar que no exageramos cuando te digo que este es el curso más completo de lengua rusa que puedas encontrar, y que lo hice pensando en ti, aplicando mis 16 años de experiencia en la lengua rusa. Yo me llamo Joel y yo soy rusófilo. Te agradezco mucho que nos acompañaras y estoy ansioso de verte en nuestro curso. Pa' acá.